Buenos días, jóvenes estudiantes del segundo grado. Después de una semana de vacaciones para ustedes, ahora ya que ustedes se han divertido, han paseado, no han hecho clases, ahora vienen con las pilas bien recargadas para poder trabajar en el área de comunicación. En esta semana 18 vamos a trabajar la competencia de leer y escribir textos de género dramático. Vamos a leer y luego vamos a elaborar un texto dramático. Para ello, pues es necesario que conozcan ustedes qué es un texto dramático, cómo reconocemos la estructura y las características de un texto dramático. Tenemos aquí una información sobre todo este texto. El texto dramático es un texto que puede ser representado en diálogos. Siempre está escrito para ser presentado ante un público. Sus características son textos que están hechos a base de escenas. Pertenece al género dramático. Hay diálogos entre personajes. Hay presencia de discurso directo. Hay actores, platea y escenario. Otra característica es que tiene escenario, vestuario y sonido. Hay un lenguaje corporal y gestual y hay ausencia de narrador. En este caso no vamos a encontrar narrador. La estructura. Se puede decir que tiene la estructura de un texto narrativo como un cuento o una leyenda, pero con diferentes detalles. Por ejemplo, tenemos el texto principal y el texto secundario. En el texto principal presenta el habla de los personajes, ya sea en monólogo o en diálogo. Y el texto secundario incluye lo que es el escenario, el vestuario y las líneas. Y cuando ya se está en escena, tiene esta estructura. Una introducción, ¿no? La presentación de los personajes, el espacio, el tiempo, el tema, etc. Luego el nudo, donde viene lo más importante de todo el desarrollo del drama. Luego tienen el clímax, que es el momento de mayor tensión. No sabemos qué es lo que va a pasar y cómo va a terminar. Y al final el desenlace, que es la conclusión de la acción dramática. Elementos. También tiene ciertos elementos que son el tiempo. No es el tiempo teatral representado en un tiempo real durante la representación. El espacio, vamos a decir, es el espacio escénico, determina un lugar donde se va a presentar la historia. Los personajes es de acuerdo a la importancia los personajes de los textos teatrales se clasifican en principales, protagonistas y antagonistas, y en personajes secundarios y los extras también. Bueno, ya que ahora hemos conocido cómo se hace un texto dramático, ustedes van a leer, tienen ahí en el texto de comunicación que se le está dando también dentro de lo que es el trabajo, las actividades, van a leer un texto dramático sobre la historia de Fuenteovejuna, que está en la página 3, ¿no? La página 63 y 64, para que respondan estas interrogantes que se ha planteado acá en el portafolio. ¿Ya? Tienen que hacer una lectura comprensiva, haciéndose preguntas antes, durante y después, para que puedan comprender correctamente un texto dramático que está escrito en diálogos. Responden las interrogantes que se les ha brindado aquí, ¿no? Leyendo cada uno. Luego de que ya han analizado el texto de Fuenteovejuna, han comprendido, han respondido las preguntas, su trabajo principal es elaborar un texto dramático. O sea, donde ustedes van a hacer un pequeño libreto sobre las costumbres que se vive en una comunidad.
Por ejemplo, una historia. Ahora, por ejemplo, podría ser, en estos tiempos puede haber un texto dramático en el subgénero drama, comedia o trágico. Por ejemplo, en el hacer que unos personajes dialoguen, ¿no? Una historia de una persona, por ejemplo, que se murió con COVID, es un drama trágico, ¿no? Porque está sufriendo y simplemente lo hacemos como si fuera como un cuento, ¿no? Que estamos contando y lo traducimos, hacemos hablar a los personajes para convertirlo en un texto dramático. O sobre una costumbre, sobre el diálogo de una costumbre que se realiza en su comunidad donde ustedes viven, ¿no? Ya sea en Zapampa, en Chotabamba, en Cabamba, Posuso, donde ustedes estén. Siempre hay algunas costumbres que se realizan, ¿no? Por ejemplo, el texto que ustedes van a leer de Fuente Ovejuna se trata de la historia de un pueblo, ¿no? Que defendía el honor de una chica y todos se culparon la muerte de alguien para poder defender y hacer justicia. En este caso ustedes pueden ver algo sobre alguien, ¿no? que reclame por algunas personas, etc. Bueno, entonces el reto es que ustedes escriban un texto dramático. Tenemos acá un pequeño esquema donde cómo ustedes van a plantear su texto. En primer lugar van a colocar un título, luego van a seleccionar los personajes, ¿no? ¿Cuántos personajes va a tener su texto? Puede ser 2, 3, 4. Luego vamos ordenándolos por escena. En escena 1, ¿qué es lo que va a pasar, ¿no? Será la introducción realmente de la historia del drama que ustedes van a hacer. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, personaje 1, ¿quién puede ser? Juan, ¿no? Personaje 2 puede ser María. 3, el jardinero. 4, de repente el alcalde, no sé, ¿no? De qué harán ustedes su texto, pero más o menos así van a ir colocando. Entonces van a desarrollar su texto. Los personajes van a ir dialogando, contando la historia, ¿no? Luego en la escena 2 van desarrollando todo como se va contando la historia, porque realmente también es como contar una historia, pero escenificarlo a través de diálogos. Y al final ya cómo va a terminar su drama, ¿no? Puede ser drama, puede ser una comedia, que es algo gracioso. El drama es algo alegre, entre triste y alegre, y la tragedia es algo que termina siempre en muerte, en algo trágico, pues, algo que desde sufrimiento. Y al final, pues ya una vez que ya han organizado todo su texto, lo van a revisar como tiene que ser para hacerles los reajustes necesarios y ver si está bien o qué le falta, ¿no? Si han estructurado bien, si han planteado bien, si de repente están repitiendo el personaje, si han empleado un vocabulario correcto. Bueno, pero el vocabulario puede ser variado porque podemos utilizar también un vocabulario, un lenguaje coloquial, porque se trata de repente si hacemos una comedia, ¿no? Entonces al final, ya después de revisarlo, ya van luego pasar en limpio su texto, y para ello también pueden incluir dibujos. Es necesario para que se vea algo más atractivo, ordenado, etc., ¿no? Y no se olviden guardarlo, ¿no? En su portafolio, o sea, escribirlo en su cuaderno y luego mandarle a su tutor para ser evaluado. Eso es todo, jóvenes estudiantes del segundo grado. Gracias.